Bienvenidos a nuestro canal. Hoy hablaremos sobre un tema impactante. Rusia lanza su nuevo misil nuclear y el resultado sorprende al mundo. Pero antes de empezar, no olvides darle like, suscribirte y seguirnos para más contenido emocionante. El escenario geopolítico mundial, ya de por sí cargado de tensiones y rivalidades que evocan los capítulos más sombríos del siglo XX, experimentó una escalada palpable tras una serie de movimientos estratégicos de la Federación, culminando en un anuncio de prueba de misil que por sus implicaciones resonó en todas las capitales del orbe. El mundo observaba con una mezcla de pavor y fascinación la demostración de poder de una nación que, en un momento de creciente presión para la negociación y la búsqueda de la paz, optaba por recalcar su capacidad de destrucción garantizada. El resultado de este nuevo lanzamiento, aunque inicialmente calificado como de entrenamiento, no solo cumplió su objetivo de intimidación, sino que reveló una estrategia de disuasión tan calibrada que sorprendió a la comunidad internacional. La atención se centró en el misil balístico intercontinental RS-24 JARS, un sistema con capacidad nuclear que ya había sido utilizado como una clara advertencia hacia las potencias occidentales. La inteligencia de la nación en conflicto, concretamente la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, se hizo eco de los planes del Kremlin, asegurando que el lanzamiento de entrenamiento se llevaría a cabo desde una región estratégica, cerca de la localidad de Svoboodny, a unos 100 kilómetros al noreste de Ekaterimburgo, en la región rusa de los Urales. Este emplazamiento, situado en el corazón continental, proyectaba una imagen de invulnerabilidad y alcance sin restricciones. El RS-24 JARS es, en esencia, la columna vertebral de la fuerza de misiles estratégicos móviles. Es un misil de combustible sólido, más fácil y rápido de desplegar que los viejos misiles de combustible líquido, y tiene la capacidad de montar múltiples ojivas, MIRV. La GUR, en su comunicado, dejó claro que la ojiva a utilizar sería de entrenamiento y no nuclear, un detalle crucial que paradójicamente amplificaba el mensaje de amenaza. La intención era clara: presionar e intimidar de forma demostrativa a la nación en conflicto, así como a los Estados miembros de la Unión Europea y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La repetición de este gesto, ya visto en noviembre del año pasado, cuando un arma similar fue lanzada en un toque de atención a Occidente, demostraba que la nación agresora había integrado la demostración de fuerza nuclear como un pilar fundamental de su diplomacia de crisis. El Sarmat, o Satan II, y el JARS son dos caras de la misma moneda disuasoria, pero el uso del JARS en este contexto, un sistema móvil y ya operativo, sugería una amenaza más inmediata y adaptable. El JARS puede ser lanzado desde silos fijos o, lo que es más importante, desde lanzadores móviles montados en camiones. Esta movilidad hace que su localización, y por ende su interceptación, sea extremadamente difícil. Un lanzamiento desde el corazón de los Urales ponía virtualmente a cualquier capital europea y una porción significativa del territorio norteamericano al alcance de sus 10.000 a 12.000 kilómetros de alcance. Lo que sorprendió al mundo no fue el lanzamiento en sí, que había sido predicho y publicitado por la inteligencia ucraniana, sino la sutileza y la capa de sofisticación que la nación agresora tejió alrededor de este ejercicio de fuerza bruta. El resultado inaudito no provino de la explosión de una ojiva, sino de la ejecución técnica y la narrativa estratégica que la acompañó. Los intercontinentales, al ser armas de largo alcance, generalmente siguen trayectorias predecibles. El JARS lanzado desde los Urales tenía múltiples caminos viables, pero la sorpresa radicó en la ruta exacta que, según los análisis de los servicios de inteligencia de las naciones occidentales, fue escogida. Los analistas notaron que la trayectoria simulada, aquella que el misil habría seguido si se hubiera dirigido a un objetivo real, en lugar de al polígono de prueba, trazaba un camino que sobrevolaba o se aproximaba peligrosamente a regiones del Ártico, que son zonas de interés crítico para la organización del Tratado del Atlántico Norte. Esto fue interpretado como un mensaje deliberado. No solo se trata de la capacidad de alcanzar la nación en conflicto, sino de proyectar poder en los nuevos frentes estratégicos, donde el cambio climático está abriendo nuevas rutas de navegación y acceso a recursos. Además, la prueba se realizó en un momento
en que la presión internacional para que se negociara un acuerdo de paz se intensificaba. Al realizar el ensayo, la nación agresora comunicaba que ninguna solución diplomática que implicara una debilidad en su capacidad de disuasión nuclear era aceptable. La prueba fue, en esencia, un veto militar a las negociaciones que pudieran limitar su arsenal. Esta mezcla de diplomacia nuclear activa y simbolismo geográfico obligó a las potencias occidentales a reevaluar si el objetivo del Kremlin era la victoria territorial en el conflicto o la reafirmación de su estatus como poder nuclear de primer nivel. Se entendió que cada prueba exitosa no era solo una verificación técnica, sino una ficha de negociación lanzada sobre la mesa global, una que dictaba los términos de la conversación sobre el fin del conflicto. Los líderes de la nación agresora estaban diciendo: la paz solo puede firmarse bajo la sombra de nuestros misiles. Esta instrumentalización de la disuasión como arma diplomática activa fue el primer punto de sorpresa. El segundo elemento sorpresivo: la eficiencia de la simulación y la doctrina del golpe quirúrgico. El misil llevaba una ojiva de entrenamiento no nuclear, un hecho que la GUR enfatizó. Sin embargo, los datos de telemetría recogidos por los sistemas de seguimiento occidentales mostraron una precisión terminal del impacto simulado en el polígono que superó las expectativas más optimistas de los analistas. El RS-24 JARS está diseñado para desplegar ojivas que tienen una precisión notable, pero el margen de error registrado en este ensayo fue tan bajo que se sugirió una actualización significativa en los sistemas de guía y navegación del misil. Estamos viendo cómo este desarrollo puede cambiar el panorama mundial. Si te está gustando esta información, dale like, suscríbete y síguenos para no perderte ningún detalle de este tema crucial. Esta precisión extrema, incluso sin una carga nuclear, tiene implicaciones directas en la doctrina de uso. Un misil con tal precisión podría teóricamente ser utilizado para un ataque quirúrgico contra un objetivo militar endurecido, como un silo de misiles rival o un centro de comando subterráneo, incluso con una ojiva de menor potencia, eliminando la necesidad de recurrir a la máxima potencia destructiva de su capacidad MIRB. Este concepto, conocido como la capacidad de primer golpe quirúrgico, añade una capa de peligro al arsenal, ya que reduce el umbral percibido para el uso nuclear al hacerlo menos catastrófico en la imaginación de los planificadores. La sorpresa fue ver que la capacidad de precisión de un misil móvil de combustible sólido había alcanzado niveles que antes solo se asociaban a misiles de combustible líquido de silos fijos. Los expertos militares destacaron que la combinación de movilidad, el misil es difícil de encontrar y destruir antes del lanzamiento, con precisión extrema. El misil es capaz de destruir objetivos clave con un alto grado de certeza. Crea una fuerza nuclear de primer golpe viable, una capacidad que desestabiliza inherentemente el equilibrio de la destrucción mutua asegurada, MAD. Esta capacidad técnica sugiere que la nación agresora no solo busca disuadir un ataque, sino garantizar la victoria en un escenario de escalada controlada, antes de que el enemigo pueda responder completamente. Mientras que en el pasado, un ensayo de misil intercontinental habría provocado una reacción de pánico inmediata en los mercados financieros, con caídas bruscas en las bolsas y subidas del oro. El resultado sorpresivo esta vez fue la calma relativa en Wall Street y en las principales capitales financieras. Los líderes de la nación agresora habían logrado tejer una narrativa tan consistente y esperada sobre el uso de la disuasión nuclear como herramienta de presión, que el evento fue descontado por el mercado. Sin embargo, esta aparente calma escondía una realidad más oscura que sí sorprendió a los estrategas occidentales. La aceptación tácita por parte de la comunidad internacional de que la amenaza nuclear de la nación agresora ya no es una posibilidad remota, sino una variable constante y activa en el conflicto. La prueba no fue un shock, sino una confirmación de una nueva y peligrosa normalidad. La verdadera sorpresa para los planificadores de la Organización del Tratado del Atlántico Norte fue que esta rutinización de la amenaza confería a la nación agresora una ventaja estratégica. Al realizar un lanzamiento de entrenamiento con una ojiva inerte, el Kremlin estaba probando sus sistemas, entrenando a sus equipos y mejorando la precisión de su arma más potente. Todo ello sin violar ningún tratado internacional clave,
y sin provocar una escalada de represalia directa. Era una ganancia estratégica de bajo riesgo, que obligaba a Occidente a asumir el riesgo en lugar de forzar a la nación agresora a detenerse. La estrategia se repetía, y con cada repetición, la amenaza se volvía más creíble, y la disuasión occidental más tenue. El misil JARS se había convertido en un metrónomo de la tensión que marcaba el ritmo de la crisis, y Occidente parecía incapaz de cambiar la melodía. Un aspecto adicional que contribuyó a la sorpresa fue el análisis detallado de la resiliencia del sistema JARS en su conjunto. Los sistemas móviles son inherentemente más difíciles de detectar que los silos fijos, pero la inteligencia occidental se centró en la velocidad de lanzamiento y el tiempo de respuesta de las tripulaciones. Los datos del ensayo indicaron que el misil fue lanzado dentro del margen de tiempo mínimo previsto, lo que sugería un alto nivel de preparación operativa en las fuerzas estratégicas. Esto confirmó que incluso en un escenario de alerta baja, el sistema podría activarse rápidamente. El factor de supervivencia del lanzador móvil también fue crucial. El RS-24 se despliega en un vehículo todoterreno masivo conocido como MZKT-7921, que puede operar fuera de las carreteras pavimentadas, utilizando la vasta geografía de la nación para ocultarse. Los satélites de vigilancia informaron de que, inmediatamente después del lanzamiento, el lanzador móvil simuló una maniobra de dispersión y camuflaje, con una eficiencia que reducía significativamente la ventana de oportunidad para un contraataque de localización. La sorpresa táctica fue la constatación de que la nación agresora había invertido no solo en la tecnología del misil, sino en la resiliencia operativa de toda la cadena de comando y control. La prueba del JARS fue, en realidad, una prueba de la cohesión y la capacidad de respuesta del aparato militar estratégico, y el resultado fue una puntuación notablemente alta, lo que planteó serias dudas sobre la capacidad de la Organización del Tratado del Atlántico Norte para degradar la fuerza nuclear móvil de la nación agresora en un conflicto convencional prolongado. En conclusión, el lanzamiento de entrenamiento del RS-24 JARS fue mucho más que un simple ejercicio militar. Fue una clase magistral de disuasión nuclear moderna. La sorpresa que causó al mundo no provino de una explosión espectacular, sino de la ejecución estratégica impecable que combinó la simbología geopolítica, la trayectoria sobre el Ártico, la excelencia técnica, la precisión terminal y la normalización de la amenaza, la reacción contenida del mercado. Este misil, incluso sin su carga de fisión, demostró ser un arma diplomática formidable, reafirmando la posición de la nación agresora y obligando al mundo a aceptar que la negociación de la paz se llevaría a cabo bajo la sombra persistente y movible de su capacidad nuclear. La presión para un acuerdo de paz, lejos de disminuir, se intensificó, pero ahora se negociaría desde una posición de inferioridad estratégica, autoimpuesta por la audacia del agresor, en un nuevo y peligroso capítulo de la geopolítica global. Y así concluye nuestro análisis sobre el nuevo misil nuclear de Rusia. ¿Qué opinas de este acontecimiento? Déjanos tu comentario. Recuerda darle like, suscribirte y seguirnos para estar al tanto de más novedades. ¡Hasta la próxima!